Gustavo García Zanotti, soy miembro de la Cátedra de Economía Política. En el día de hoy vamos a ver la globalización. Para ello tienen la ficha sobre globalización y sistema mundial de Julio Gambina y las perspectivas del endeudamiento latinoamericano. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué es la globalización o qué se está globalizando. Generalmente lo que se globaliza es el capital, tanto en términos productivos como financieros. En términos productivos a través del comercio mundial o a través de la inversión extranjera directa, es decir, que una empresa invierte y monta una fábrica en otros países. En términos financieros a través de la emisión de deuda corporativas o soberanas, es decir, a través de los bonos, o también a través de la emisión de acciones de las empresas o derivados, etcétera. La pregunta que nos tenemos que hacer es si se está globalizando de la misma manera el trabajo, es decir, si los trabajadores pueden trasladarse libremente entre países. En este sentido, lo que ocurrió en las últimas décadas fue que aumentaron las restricciones en la movilidad a través de la construcción de muros, como los que existen en la frontera entre México y Estados Unidos, Ceuta, Melilla, Arabia Saudita, Irak, etcétera. Tenemos que entender a la globalización como un proceso, no es algo que ocurrió de un día para el otro. Un primer indicio sobre la globalización ocurrió a través de la devaluación del dólar en el año 71. En este sentido, lo que ocurrió fue que los tratados de Bretton Woods se rompieron, Estados Unidos comenzó a emitir dólares, esto inundó los mercados financieros a nivel mundial justamente de dólares. En el año 73 se produce el golpe en Chile y por ende un viraje hacia el neoliberalismo. En el año 73 se produce también la crisis del petróleo, la primera crisis del petróleo, los precios del petróleo empezaron a aumentar. Esto puso en duda justamente las políticas keynesianas, porque básicamente lo que ocurrió a través del aumento del petróleo es que los precios a nivel mundial empezaron a incrementarse, es decir, a existir inflación, cosa que no existía con anterioridad. Las políticas keynesianas no dieron buena solución al tema de la inflación a nivel mundial y empezaron a virarse hacia políticas monetaristas, es decir, de corte neoliberales. Por otro lado, la primera crisis del petróleo puso en duda a la industrialización como estrategia de desarrollo, como estrategia de crecimiento. En el año 76 se produce el golpe en Argentina y por ende el viraje hacia políticas neoliberales. En el año 78 el viraje de China hacia el capitalismo. También en el año 78 se produce la segunda crisis del petróleo. En el año 79 asume Margaret Thatcher en el Reino Unido como primera ministra. Poco después Ronald Reagan en Estados Unidos y por ende un viraje hacia las políticas neoliberales. En el año 80 se produce el Plan Volcker en Estados Unidos. Esto significó el aumento de las tasas de interés para combatir la inflación. Generalmente el tercer mundo estaba endeudado y por ende el aumento de la tasa de interés lo que ocurrió fue que puso en duda el pago de la deuda de estos países y se produce en el año 82 la crisis de la deuda en América Latina. En el año 85 la Unión Soviética realiza la perestroika, es decir, deja de lado o comienza a dejar de lado la planificación central. En el año 89 se produce la caída del muro de Berlín y lo que denominamos como consenso de Washington. El consenso de Washington es un recetario de políticas económicas neoliberales que condensa todas las recomendaciones de Washington, tanto del Tesoro como del Banco Mundial o del FMI. En el año 90 se produce el pase de la India al capitalismo. En el 91 se produce la caída de la Unión Soviética. Y a partir de allí se producen también una serie de crisis financiera a nivel mundial. En el 95 la del tequila, en el 97 la crisis financiera asiática, la rusa en el 98, en el 99 la del real en Brasil, en el 2000 se produce la crisis de la .com o las .com y en el 2008 las de la hipoteca, la crisis financiera de la hipoteca. La crisis de la deuda del tercer mundo fue justamente una etapa bisagra para que el tercer mundo se comience a globalizar o tomar este fenómeno de globalización.
En general afectó también a América Latina. Lo que ocurrió fue lo siguiente: aumentaron los precios del petróleo, como habíamos dicho. Esto lo que sucesivamente lo que ocurrió fue que los ricos petroleros, los jeques árabes generalmente, depositaron sus mayores ganancias en bancos europeos y norteamericanos. Estos bancos norteamericanos y europeos prestaron esta mayor liquidez a países en desarrollo, entre ellos a la Argentina y a América Latina. El endeudamiento generalmente de todos los países latinoamericanos excedió la capacidad de pago de estos países. Estados Unidos, a través del plan Volcker, aumenta las tasas de intereses y por ende ya los países latinoamericanos no pudieron pagar su deuda, es decir, entraron en default. Para salir del default, lo que ocurrió fue que los países latinoamericanos comenzaron a realizar planes estructurales para pagar la deuda, entre ellos las privatizaciones o la apertura de la apertura comercial y de capitales para que ingresen estas inversiones extranjeras y se puedan pagar las deudas también. Estamos hablando que la globalización es un nuevo régimen de acumulación. En este sentido, y comparándolo con el Fordismo en términos de las relaciones de trabajo, lo que ocurrió en el Fordismo, es decir, en el periodo 45-73, es un aumento de la sindicalización. Ahora, a partir de la última globalización, lo que ocurre es un aumento de la flexibilización del trabajo. En términos del rol del Estado, en el Fordismo lo que tenemos es un estado de bienestar, un estado, incluso un estado empresario a través de planes estratégicos, planes quinquenales, planes justamente para desarrollar a los países. En cambio, durante la última globalización, un viraje hacia un estado mínimo, un estado neoliberal. El sector hegemónico más importante que conducía la acumulación de capital en el Fordismo era el sector industrial, la industria manufacturera. En la globalización pasa a ser el sector hegemónico o más importante, el que más acumula capital, es el sector financiero. En términos de grado de apertura, en el Fordismo, en el 45 al 73, hay mayor proteccionismo. En la última globalización existe una apertura total en términos comerciales y de movimiento de capital. En términos de la producción, en el Fordismo lo que ocurría es que las empresas venían a producir en los distintos países y producían absolutamente todo, desde un tornillo hasta un auto. En cambio, esto ocurría en fronteras adentro, es decir, estaban integrados verticalmente y producían desde un tornillo hasta el chasis, todo se producía fronteras adentro. Durante la última globalización, lo que ocurre es que la producción es más de grado transnacional, es decir, cada parte se produce en un país distinto. El orden económico mundial cambia. En el Fordismo tenemos los tratados de Bretton Woods y en la globalización existe un mayor multilateralismo a través de organismos como el FMI, la OMC, el Banco Mundial o el CIADI, que justamente coartan la soberanía de los países. Los ciclos económicos en el Fordismo eran más de tipo stop and go, es decir, que a través de cuellos de botella en términos productivos o cuello de botella en términos también en Latinoamérica de restricciones externas. En cambio, durante la última globalización lo que ocurrió fue que los ciclos económicos estuvieron movilizados por las burbujas financieras. Cuando estalla una burbuja financiera se produce una crisis económica a nivel mundial. Bueno, estos eran todos los temas que teníamos para hoy. Muchísimas gracias.